María Santos miró su reloj por tercera vez mientras caminaba por el estacionamiento de la escuela. Ya llevaba 20 minutos de retraso para el evento de recaudación de fondos de su hija. Su viejo auto no arrancaba bien y tuvo que esperar a que un vecino la ayudara a pasar la batería. María se ajustó aún más su fino cardigan sobre los hombros mientras el aire de la tarde le refrescaba la piel. El gimnasio de la escuela primaria Lincoln bullía de actividad cuando María finalmente cruzó las puertas. Globos de colores colgaban del techo y mesas redondas cubiertas con manteles blancos llenaban el espacio. Padres vestidos con sus mejores galas charlaban y reían mientras los niños corrían entre las mesas. María bajó la vista hacia sus sencillos pantalones negros y su gastado cardigan. Se sentía fuera de lugar entre tanta gente bien vestida. María vio a su hija Emma sentada en una mesa cerca del fondo con la familia de su amiga. Emma saludó emocionada al ver a su madre. María sonrió y le devolvió el saludo, abriéndose paso entre la multitud. Saludó a los demás padres de la mesa y se sentó en el asiento vacío que le habían reservado. «Lo lograste, mamá», dijo Emma, abrazando el brazo de su madre. «Me preocupaba que no vinieras. Prometí que estaría aquí», dijo María, besando la cabeza de Emma. «Solo tuve un problema con el coche. La noche iba bien». María observó a la directora de la escuela en el pequeño escenario frente al gimnasio. Habló de cuánto dinero necesitaban recaudar para nuevos juegos infantiles. Entonces comenzó la subasta. Los padres pujaron por artículos donados como tarjetas de regalo para restaurantes, tratamientos de spa y paquetes vacacionales. María se sentó en silencio sabiendo que no podía pujar por nada. Mientras la subasta continuaba, María vio un hermoso piano antiguo en la esquina del escenario. Era un piano de cola negro que debía haber sido donado para el evento. La directora anunció que el último artículo era especial. Se suponía que un músico local daría un concierto para todos, pero algo salió mal. Desafortunadamente, nuestro pianista de esta noche tuvo una emergencia familiar y no puede estar aquí, dijo la directora por el micrófono. Esperábamos terminar la noche con música hermosa, pero necesitamos a alguien que sepa tocar el piano. La directora miró esperanzada a su alrededor. ¿Alguien aquí toca el piano? Agradeceríamos mucho que alguien pudiera ayudarnos. La sala quedó en silencio. La gente se miraba, pero nadie levantó la mano. María sintió que el corazón se le aceleraba. Bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas en el regazo. Esas manos una vez habían tocado las teclas del piano con destreza y gracia. Pero eso fue hace tanto tiempo. Era una vida diferente. «Vamos, chicos», dijo la directora con una risa nerviosa. «Seguro que alguien aquí puede tocar una canción sencilla. No tiene que ser perfecta». La señora Henderson, que estaba sentada junto a María, recordó algo de repente. Había estado en el pequeño apartamento de María una vez para recoger a Emma para una cita de juego. Había visto un viejo piano apoyado contra la pared en la pequeña sala de estar. «María toca el piano», dijo la señora Henderson lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «He visto un piano en su apartamento». María sintió que se le ponía la cara roja. Varias personas en la mesa se giraron para mirarla. Negó con la cabeza rápidamente. «Oh, no. Ya no toco. Ese piano es muy viejo. Ni siquiera funciona bien». Pero la señora Henderson ya estaba llamando a la directora. «Tenemos una pianista aquí. María Santos sabe tocar». El rostro de la directora se iluminó de alivio. Miró directamente a María y sonrió. «¿Estarías dispuesta a ayudarnos, María? Te lo agradeceríamos mucho». Todas las miradas en el gimnasio se volvieron hacia María. Sintió ganas de desaparecer debajo de la mesa. Sus manos empezaron a temblar. No había tocado el piano delante de nadie en más de 20 años. La última vez fue en su graduación de la preparatoria, cuando solo tenía 18 años. «De verdad que no puedo», dijo María en voz baja. «Hace mucho que no toco. Probablemente me avergonzaría». «Por favor, mamá»,
susurró Emma. Sería genial si tocaras el piano para todos. María miró la cara esperanzada de su hija. Emma nunca había oído tocar el piano a su madre. María siempre ponía excusas cuando Emma preguntaba por el viejo piano de su apartamento. Decía que estaba roto o que era demasiado viejo para sonar bien. La verdad era que tocar el piano le traía demasiados recuerdos dolorosos. El director bajó del escenario y se acercó a la mesa de María. Por favor, María, necesitamos tu ayuda. No importa si no eres perfecta. Todos estarán felices de escuchar música. Otros padres en mesas cercanas también empezaron a animar a María. Adelante, María. Seguro que lo harás genial. Guid, me encantaría oírte tocar. María se sentía atrapada. No podía decir que no con todos mirándola y esperando. Se levantó lentamente de la silla. Sentía las piernas débiles y las manos temblorosas. Había limpiado casas y trabajado de cajera durante 20 años. Era solo una mujer sencilla que intentaba criar a su hija sola. Ya no era una artista. Lo intentaré, dijo en voz tan baja que la gente tuvo que inclinarse para oírla. Pero por favor, no esperen demasiado. Estoy muy desentrenada. El público aplaudió cortésmente mientras María caminaba hacia el escenario. Cada paso se sentía pesado. Subió los 3 escalones hasta el escenario y se paró frente al piano. La superficie negra reflejaba las luces del gimnasio y pudo ver su rostro nervioso mirándola. Dot. María se sentó en el banco del piano y lo ajustó ligeramente. Apoyó las manos en las teclas, pero no las presionó aún. Las teclas se sentían frescas y suaves bajo sus dedos. De repente, volvió a tener 18 años, sentada en una sala de práctica en la universidad comunitaria. Recordó los sueños que una vez tuvo. Recordó la carta de beca que llegó por correo. Recordó la decisión que tuvo que tomar. El gimnasio quedó en completo silencio. Incluso los niños dejaron de correr y hablar. Todos esperaban ver qué tocaría esta sencilla mujer con su cardigan. María cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. En su expresión, su energía nerviosa seguía presente, pero ahora había algo más. Algo que había estado dormido durante 20 años comenzaba a despertar. María estaba sentada en el banco del piano, con las manos suspendidas sobre las teclas. El silencio en el gimnasio se sentía pesado e incómodo. Podía oír susurros provenientes de diferentes mesas alrededor de la sala. La gente no se esforzaba mucho por mantener la voz baja. ¿Quién es ella?, preguntó alguien desde una mesa cerca del frente. Creo que trabaja en el supermercado de la calle principal, respondió otra voz. La he visto en la caja. Genial. Bueno, vamos a escuchar al cajero tocar los palillos, dijo un hombre con una risa no muy amable. María escuchó estos comentarios y la pusieron aún más nerviosa. Miró a la multitud y vio rostros que demostraban que no esperaban gran cosa. Algunos ya estaban revisando sus teléfonos. Otros estaban recogiendo sus bolsos y abrigos, preparándose para irse en cuanto esto terminara. La señora Peterson, que vivía en la gran casa de la calle LM, se inclinó hacia ella. Esposo, esto es lo que pasa cuando dejas que cualquiera participe en los eventos escolares. Deberíamos haber contratado a un músico de verdad. ¿Cuánto tiempo crees que tardará esto? Su esposo susurró. Tengo una reunión temprano mañana. El director intentó ayudar hablando de nuevo por el micrófono. Todos, por favor, presten atención a María. Amablemente se ofrece a tocar para nosotros esta noche. Pero incluso la voz de la directora sonaba como si no esperara mucho. Presentó a María como una de nuestras madres voluntarias y nada más. No mencionó ninguna formación ni experiencia musical. María era solo una ayudante, alguien que sustituía a la pianista de verdad porque no podía levantarse de su asiento. María pudo ver a Emma en su mesa. Su hija sonreía y le hacía un gesto de aprobación con el pulgar. Pero María también notó que Emma parecía un poco preocupada.
Emma nunca había oído tocar el piano a su madre, y probablemente se preguntaba si su madre realmente sabía tocar. El doctor Williams, quien era el abogado más exitoso del pueblo, estaba sentado en la mesa principal con su esposa. «Espero que esto no dure mucho», dijo, mirando su costoso reloj. Algunos de nosotros tenía cosas importantes que hacer. Su esposa asintió. No sé por qué no podían simplemente cancelar la parte de la música. Ya habíamos pujado por todo lo que queríamos. Un grupo de adolescentes que había venido con sus padres ni siquiera intentaba disimular su aburrimiento. Estaban enviando mensajes de texto y poniendo los ojos en blanco. Uno de ellos dijo lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran: «Esto va a ser muy malo». «¿Podemos irnos ya?». María sintió que su confianza se desplomaba aún más. De repente, su cardigan le abrigaba demasiado y notaba el sudor en la frente. Siempre había sido tímida, y ser el centro de atención de esa manera era su peor pesadilla. Toda esa gente exitosa y bien vestida la juzgaba incluso antes de que tocara una sola nota. El conserje de la escuela, el señor López, estaba limpiando unas bebidas derramadas cerca del fondo del gimnasio. Sintió lástima por María. Llevaba 15 años trabajando en la escuela y había presenciado muchos sucesos como este. Sabía lo cruel que podía ser la gente cuando pensaba que alguien no era lo suficientemente bueno para ellos. «Pobre señora», le dijo en voz baja a la señora García, que ayudaba en la cafetería de la escuela. «Mira qué nerviosa está». La señora García asintió. Estos padres presumidos se creen mejores que los demás. Esa mujer debe tener 2 trabajos solo para pagar los útiles escolares de su hija. Mientras tanto, en las mesas del frente, donde se sentaba la familia más adinerada, los comentarios continuaron. «He oído que vive en esos pequeños apartamentos detrás del centro comercial». Una mujer dijo: «Ya sabes, esos para quienes no pueden permitirse casas de verdad». «Bueno, ¿qué esperábamos?». Otra respondió: «La escuela debería haber asegurado de tener un plan B con un músico de verdad». Algunos padres ya empezaban a irse. Se levantaron de sus mesas y empezaron a caminar hacia las salidas. Se movían despacio y en silencio, pero María podía verlos desde el escenario. Cada persona que se iba la hacía sentir peor consigo misma. La sala se estaba volviendo inquieta. Los niños empezaban a hablar y a moverse de nuevo porque sus padres habían dejado de prestarles atención. El nivel de ruido aumentaba a medida que más gente renunciaba a la idea de escuchar buena música. María intentó bloquear la energía negativa que la rodeaba. Se concentró en las teclas del piano que tenía delante. Estas teclas habían sido sus mejores amigas. Nunca la habían juzgado ni la habían hecho sentir inferior. Solo le habían devuelto la música que ella les había dado. Pero 20 años era mucho tiempo. ¿Y si de verdad había olvidado tocar? ¿Y si estas personas tenían razón en tener bajas expectativas? ¿Y si estaba a punto de avergonzarse a sí misma y a su hija delante de toda la comunidad escolar? Una mujer en una mesa central hablaba con su amiga sobre sus planes de vacaciones. Ya ni siquiera fingían esperar la música. «Estamos pensando en ir a Europa este verano». Dijo que a los niños les encantaría ver París. Su amiga respondió emocionada y empezaron a planear su viaje allí mismo, durante lo que se suponía que sería una actuación musical. Otras conversaciones surgieron en la sala, pues la gente decidía que lo que María iba a tocar no merecía su atención. La directora parecía preocupada. Podía ver que estaba perdiendo a su público. Algunos ya se habían ido y otros estaban claramente listos para irse. Esperaba que terminar la noche con música fuera un buen detalle, pero ahora deseaba haber terminado con la subasta. María se sentía completamente sola en el escenario. Aunque todavía había unas 100 personas en la sala, se sentía como si estuviera sentada sola. El banco del piano se sentía demasiado alto y sus pies apenas tocaban el suelo. Sus manos parecían pequeñas y ásperas por años de limpieza y trabajo con ellas. No eran las manos de una pianista. Pero entonces volvió a mirar a Emma.
Su hija seguía sonriéndole, seguía creyendo en ella. A Emma no le importaba lo que pensaran los demás. Estaba orgullosa de que su madre fuera lo suficientemente valiente como para intentarlo. María respiró hondo y puso los dedos sobre las teclas. Aún podía oír las conversaciones en la habitación, pero intentó concentrarse solo en el piano. Las teclas le resultaban familiares, como saludar a un viejo amigo después de muchos años de separación. Estaba a punto de demostrarles a todos que estaban equivocados, pero aún no lo sabía. Nadie más en esa habitación lo sabía. Todos estaban a punto de aprender algo importante sobre juzgar a la gente demasiado rápido. María cerró los ojos y respiró hondo una vez más. Intentó olvidar a toda la gente que la observaba y todos los comentarios susurrados que había escuchado. En su mente, regresó a una época en la que la música lo era todo para ella. Recordó estar sentada ante un viejo piano en la casa de su infancia, practicando durante horas hasta que su madre la llamó para cenar. Sus dedos encontraron su primera posición en las teclas. Decidió empezar con algo suave y hermoso. El nocturno en mi bemol mayor de Chopin siempre había sido una de sus piezas favoritas. Era la primera pieza avanzada que aprendía por completo. Recordaba tener 16 años y finalmente dominar todas las partes difíciles. Las primeras notas sonaban suaves y vacilantes. María estaba probando el piano, acostumbrándose a la sensación de las teclas y a cómo el sonido llenaba el gran gimnasio. El piano estaba en buen estado, mucho mejor de lo que esperaba. Alguien lo había afinado recientemente y el tono era cálido y claro. Al tocar la melodía inicial, algo mágico comenzó a suceder. La energía nerviosa que la había impulsado a estrechar la mano comenzó a transformarse en algo más. Sus dedos recordaban exactamente dónde ir. La memoria muscular que había estado dormida durante 20 años estaba despertando. La postura de María comenzó a cambiar mientras tocaba. Sus hombros, que habían estado encorvados por el nerviosismo, se relajaron lentamente y volvieron a su posición natural. Enderezó la espalda y se inclinó ligeramente hacia el piano, como le habían enseñado hacía tantos años. Todo su cuerpo recordaba cómo ser pianista. Las notas vacilantes y cuidadosas cobraron más seguridad. Los dedos de María se movían con creciente seguridad sobre las teclas. Ya no pensaba en la técnica. Sus manos sabían qué hacer. Recordaban el peso necesario para cada nota, el ritmo de cada frase y la sensación de crear. Una música hermosa. Su rostro, que había estado tenso por la preocupación y la vergüenza, comenzó a suavizarse. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos desaparecieron. Una expresión de paz se apoderó de sus rasgos mientras se perdía en la música. Este era el rostro de alguien que finalmente estaba haciendo lo que debía hacer. Las conversaciones en el gimnasio comenzaron a desvanecerse. Al principio, la gente no notó el cambio. Seguían hablando de sus cosas, preparándose para irse, sin prestar atención, pero poco a poco la hermosa melodía comenzó a llegar a sus oídos. La señora Henderson, quien había mencionado primero que María tocaba el piano, fue la primera en escuchar de verdad. Dejó de hablar a mitad de una frase sobre sus planes para el fin de semana. Algo en la música la hizo girarse hacia el escenario y prestar atención a lo que oía. «Escucha», le susurró a su esposo, poniéndole la mano en el brazo. «¿De verdad escuchas esto?». Su esposo parecía molesto por la interrupción, pero cuando escuchó la música, su expresión cambió. No se trataba de tocar simplemente. No se trataba de alguien que simplemente tocaba las teclas correctas. Era una interpretación de piano de verdad, como la que se escucha en una sala de conciertos. Los niños en la sala fueron de los primeros en notar el cambio. Los niños suelen escuchar la música de forma diferente a los adultos. La sienten más de lo que piensan. Los niños que habían estado corriendo y jugando empezaron a bajar el ritmo. Algunos se detuvieron por completo y se giraron hacia el escenario. Emma sintió que el corazón se le aceleraba al escuchar a su madre tocar. Nunca había escuchado algo así. Sabía que su madre era especial,
pero nunca se había imaginado que pudiera crear algo tan hermoso. A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque no entendía por qué. Dot. Los adolescentes que habían estado quejándose y enviando mensajes de texto levantaron la vista lentamente. Una de ellas dejó el teléfono por completo y escuchó. La música llegaba a partes de ellos que solían mantener ocultas tras su actitud fría. Dot. A medida que María avanzaba hacia las partes más complejas del nocturno, su interpretación se volvía aún más segura y expresiva. Su mano izquierda creaba un ritmo constante y suave, mientras que la derecha cantaba la melodía con una expresión perfecta. Utilizó una dinámica que denotaba años de práctica, tocando algunas notas muy suavemente y otras con más fuerza, creando una conversación musical que contaba una historia sin palabras. El sonido del piano llenaba cada rincón del gimnasio. La acústica era bastante buena, y la interpretación de María aprovechaba cada rincón del espacio. La música parecía envolver a todos en la sala, atrayéndolos, quisieran o no. Dot. El doctor Williams, que había estado tan impaciente por irse, se encontró inclinado hacia adelante en su silla. Tenía abonos de temporada para la Sinfónica y creía reconocer buena música cuando la escuchaba. Lo que escuchaba ahora era definitivamente buena música. Muy buena música. Su esposa notó el cambio en la atención de su esposo. Dejó de planear su salida y comenzó a escuchar también. La melodía era tan hermosa que la hizo pensar en cosas en las que no había pensado en años. Recordó ser joven y soñar con aprender a tocar el piano. Las conversaciones en la sala comenzaron a cesar. La gente se daba cuenta de que algo especial estaba sucediendo en el escenario. La mujer que había estado hablando de sus vacaciones en Europa se detuvo a mitad de la descripción de los hoteles que quería visitar. Su amiga, que había estado escuchando atentamente, ahora estaba completamente concentrada en la música. Dot. María no era consciente de ninguno de estos cambios en su público. Estaba completamente absorta en la música que estaba creando. Sus ojos seguían cerrados y se encontraba en un mundo donde solo existían ella y el piano. Este era el mundo en el que había vivido de joven. El mundo que había extrañado terriblemente durante 20 años. Dot. Sus dedos se movían por las teclas con creciente gracia y confianza. Los pasajes difíciles, que desafiarían incluso a estudiantes avanzados, le parecían fáciles. Tocaba con la clase de comprensión musical que solo se logra con años de estudio serio y talento natural. El conserje, el señor López, había dejado de limpiar por completo. Estaba de pie cerca de la pared del fondo con la fregona en la mano, escuchando la música de piano más hermosa que jamás había escuchado en vivo. La señora García había salido de la cocina y estaba de pie junto a él, ambos asombrados por lo que presenciaban. Dot, mientras María se acercaba al final de la primera pieza, vio cómo la atmósfera de la sala había cambiado por completo. La multitud, indiferente e impaciente, se estaba convirtiendo en un público genuinamente conmovido por lo que oía. Algunos habían dejado de irse, y de hecho, regresaban a sus asientos. La transformación no se limitaba al público. Era la propia María. Con cada nota que tocaba, se convertía en quien realmente era. La cajera tímida y nerviosa se desvanecía, y la talentosa música que siempre había sido emergía. Cuando las últimas y suaves notas del Chopin se desvanecieron en el silencio, algo había cambiado radicalmente en ese gimnasio. Nadie se movió. Nadie habló. Todos esperaban a ver qué sucedía a continuación. El silencio que siguió al final del nocturno de Chopin fue completo y profundo. Durante varios segundos, nadie en el gimnasio se movió ni habló. Era el tipo de silencio que surge cuando uno se da cuenta de que acaba de experimentar algo extraordinario y necesita un momento para comprender lo que ha escuchado. María abrió los ojos lentamente. Parpadeó un par de veces como si despertara de un sueño hermoso. Durante esos pocos minutos mientras tocaba, había olvidado dónde estaba. Había olvidado los comentarios despectivos y a la gente que estaba a punto de irse.
Se había perdido en la música como solía estarlo de joven y el mundo estaba lleno de posibilidades. Ahora la realidad volvía a ella. Estaba sentada en un escenario frente a una sala llena de gente que no esperaba mucho de ella. Empezó a sentirse nerviosa de nuevo, preguntándose qué pensarían de su interpretación. Miró al público y se sorprendió por lo que vio. Todos en el gimnasio la miraban directamente. Quienes se preparaban para irse ahora estaban sentados en los bordes de sus asientos. Los adolescentes, que estaban aburridos y enviando mensajes de texto, miraban al escenario con la boca abierta. Incluso los niños habían dejado de tocar y la observaban con los ojos muy abiertos y asombrados. El Dr. Williams estaba tan inclinado hacia adelante en su silla que parecía a punto de caerse. Su esposa se llevaba la mano al corazón, como si la música le hubiera tocado algo muy profundo. La expresión de su rostro indicaba que intentaba comprender cómo la sencilla mujer del cardigan podía crear sonidos tan hermosos. Dot, la señora Peterson, quien había hecho el comentario cruel sobre dejar participar a cualquiera, parecía avergonzada. Tenía la cara roja y miraba a su alrededor para ver si alguien recordaba lo que había dicho. Su esposo negaba lentamente con la cabeza, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. La directora estaba de pie junto al escenario con lágrimas en los ojos. Había presentado muchas actuaciones musicales en eventos escolares a lo largo de los años, pero nunca había escuchado algo así en el gimnasio de su escuela. Se dio cuenta de que había presentado a María como una simple madre voluntaria cuando debería haberla presentado como una música seria. Dot. Emma lloraba a mares. No estaba triste. Estaba abrumada de orgullo y amor por su madre. Siempre había sabido que su madre era especial. Pero ahora comprendía que su madre tenía un don único y hermoso. Lamentaba que su madre hubiera ocultado ese talento durante tanto tiempo. Los demás padres en la mesa de Emma miraban a Emma y a su madre en el escenario. Estaban uniendo las piezas y dándose cuenta de que esta familia a la que probablemente no habían prestado mucha atención antes era extraordinaria. La señora Henderson se sentía orgullosa de haber sido ella quien sugirió que María tocara, pero también se sentía culpable por no conocer su increíble talento. Antes de esa noche, por toda la sala, la gente conversaba en voz baja y susurraba, como si hablar demasiado alto pudiera romper el hechizo que la música de María había creado. ¿Lo hiciste? No, ella tocaba así, le preguntó una madre a otra. No tenía ni idea. La veo en el supermercado todo el tiempo. Siempre parece tan callada y tímida. Eso era tocar a nivel profesional. ¿Dónde aprendió a tocar así? Los adolescentes también conversaban con asombro. Amigo, eso fue realmente increíble, le dijo un chico a su amigo. Pensé que esto iba a ser muy aburrido. Es mejor que mi profesora de piano, añadió una chica. Mucho mejor. El señor López y la señora García seguían de pie al fondo del salón, ambos asombrados por lo que habían presenciado. Llevo 15 años trabajando aquí, dijo el señor López en voz baja. Nunca había visto algo así. Toca como los músicos de la emisora de música clásica, respondió la señora García. ¿Cómo puede alguien que trabaja de cajera tocar el piano así? La sala bullía de energía silenciosa. La gente estaba emocionada, curiosa e impresionada a la vez. Querían saber más sobre María. Querían entender cómo habían estado sentados junto a semejante talento sin saberlo. Algunos sacaban sus teléfonos, no para escribir ni revisar las redes sociales, sino para grabar lo que podría suceder después. Intuían que este era un momento especial, algo que querrían recordar y tal vez compartir con los demás. María podía sentir el cambio en la sala. La energía era completamente diferente a la de cuando se sentó al piano por primera vez. En lugar de impaciencia y rechazo, sintió atención y respeto. En lugar de que la gente quisiera irse, sintió que querían que siguiera tocando. Pero María también se sentía abrumada. No había planeado revelar sus habilidades musicales esa noche. Había pasado 20 años construyendo una vida tranquila y sencilla donde nadie esperaba nada especial de ella.
Ahora toda esta gente la miraba. La miraba con nuevos ojos, y no estaba segura de estar lista para ese tipo de atención. Sus manos descansaban sobre las teclas del piano y podía sentir la calidez de las luces del escenario sobre ella. Una parte de ella quería levantarse, dar las gracias y regresar a su mesa, donde podría integrarse de nuevo entre la multitud. Eso sería lo más seguro, lo que le haría la vida más sencilla y sin complicaciones. Pero otra parte de ella, una parte que había estado dormida durante 20 años, estaba completamente despierta ahora. Esta parte de ella recordaba lo que se sentía al compartir música con la gente. Recordaba la alegría de llevar al público a un viaje musical. Recordaba por qué se había enamorado del piano en primer lugar. María observó todos los rostros que la observaban. Vio las mejillas manchadas de lágrimas y su sonrisa orgullosa de Emma. Vio al director esperando con esperanza más música. Vio a desconocidos que se habían interesado genuinamente en lo que podría tocar a continuación por primera vez en 20 años. María sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. No era solo una cajera, una madre soltera o alguien que sustituía porque sí. La verdadera pianista no pudo venir. Era música y estaba rodeada de gente que quería escuchar su música sin decir palabra. María cambió ligeramente de posición en el banco del piano. Volvió a colocar las manos sobre las teclas en una nueva posición. El público presentía que iba a tocar algo diferente y la sala volvió a quedar en completo silencio. Esta vez, el silencio no era incómodo ni inquieto. Era el silencio respetuoso de quienes sabían que estaban a punto de escuchar algo hermoso. María había tomado una decisión. No iba a ir a lo seguro. No iba a volver a su mesa y fingir que esto nunca había sucedido. Iba a seguir siendo la música que realmente era, al menos por esta noche. María bajó la mirada hacia sus manos colocadas sobre las teclas del piano. Había decidido continuar, pero ¿qué debía tocar a continuación? El chap y el nocturno habían sido hermosos y suaves, una forma perfecta de demostrar sus habilidades musicales sin ser demasiado atrevida. Pero ahora que contaba con la atención y el respeto de todos en la sala, se sintió lo suficientemente valiente como para intentar algo más desafiante. Pensó en el preludio y la simetría menor de Rachmaninoff. Fue una de las piezas para piano más famosas y difíciles jamás escritas. También fue una de las más emotivas e impactantes. María la aprendió a los 17 años y era su pieza favorita para interpretar cuando quería expresar sentimientos intensos. No la había intentado en más de 20 años. La pieza era arriesgada por varias razones. Requería una tremenda habilidad técnica con pasajes rápidos y un enorme estiramiento de las teclas. También exigía fuerza física y resistencia a medida que la música se convertía en potentes y estruendosos clímaxes. Y lo más importante, era una pieza que no se podía tocar a medias. Exigía todo del pianista, tanto técnica como emocionalmente. María sabía que intentar esta pieza era una apuesta arriesgada. Si fallaba, si sus dedos no eran lo suficientemente fuertes o si le fallaba la memoria, quedaría en ridículo delante de todos. Pero algo en su interior la llamaba. Después de 20 años de ocultar su talento, de ser invisible, de ir a lo seguro, quería tocar algo que mostrara a todos de que era capaz. Colocó las manos en la posición inicial y comenzó la famosa apertura. Acordes. Las primeras notas de Rachmaninoff resonaron en el gimnasio como un trueno. Profundas, potentes y cautivadoras, llenaron todo el espacio y parecieron hacer vibrar las paredes. Varios espectadores se recostaron en sus asientos, sorprendidos por la repentina intensidad. La sección inicial del preludio es como una conversación entre la desesperación y la esperanza. La mano izquierda de María tocaba las profundas y ondulantes notas graves que sonaban como campanas de iglesia o pasos de gigantes. Su mano derecha respondía con una melodía hermosa y desgarradora a la vez. Cada nota estaba perfectamente controlada, con la dosis justa de peso y expresión. Mientras María tocaba, su lenguaje corporal cambió por completo.
Ya no era la mujer nerviosa que habían empujado al escenario. Se convirtió en una música poderosa que dominaba el instrumento y la sala. Sus brazos se movían con grácil fuerza al extenderse sobre las teclas. Su espalda estaba recta y segura. Su rostro reflejaba una intensa concentración mezclada con alegría. Punto. El público estaba completamente cautivado. El Dr. Williams había asistido a muchos conciertos de música clásica en la ciudad, pero rara vez había escuchado. Rachmaninoff tocaba con tanta habilidad y pasión. Se inclinó hacia su esposa y le susurró: «Es extraordinaria. Esto es tocar a nivel de concierto». Su esposa solo pudo asentir. Estaba demasiado asombrada para hablar. La música era tan poderosa que la hizo sentir cosas que no había sentido en años. Le recordaba a cuando era joven y todo parecía posible. Le recordaba sueños que había olvidado. Los adolescentes en la sala experimentaban la música clásica como nunca antes. Por lo general, cuando sus padres los obligaban a escuchar música clásica, les parecía aburrida y anticuada. Pero la interpretación de María hacía que la música se sintiera viva y emocionante. Una chica se encontró moviéndose ligeramente al ritmo, algo que nunca había hecho mientras escuchaba música clásica. Dot. A medida que María avanzaba hacia la sección central de la pieza, la música se volvió aún más compleja. Sus dedos volaban sobre las teclas y pasajes que desafiarían incluso a pianistas profesionales. Sus pequeñas manos tenían que estirarse para alcanzar todas las notas necesarias, pero su técnica era tan sólida que lo hacía parecer fácil. El sonido del piano llenaba cada rincón del gimnasio. La acústica, de hecho, ayudaba a que la música fuera aún más impresionante. Cada nota era clara y resonante. La poderosa los pasajes parecían rodear a la audiencia mientras las secciones suaves se sentían íntimas y personales. Emma observó a su madre con una mezcla de asombro y orgullo que hizo que su pecho se sintiera apretado. Siempre había amado a su madre, pero ahora estaba viendo a su madre como otras personas la verían, como una artista increíblemente talentosa. Emma comenzó a entender que su madre había renunciado a algo muy importante para cuidar a su familia. El señor López había dejado de fingir a trabajar y estaba completamente quieto. Su trapeador se olvidó a su lado. Había crecido en una familia que amaba la música, y su abuela siempre había escuchado la radio clásica. Reconoció la pieza que María estaba tocando, y sabía lo difícil que era. No podía creer que esta mujer tranquila que se saludara todas las mañanas cuando dejaba de caer a Emma estaba tocando una de las piezas más duras del piano. RPERTOIRE. La señora García había llamado a sus compañeros de trabajo desde la cocina y todos estaban parados en la puerta escuchando con asombro. Ninguno de ellos había escuchado música clásica en vivo antes y estaban descubriendo cuán diferente era de las grabaciones. La música parecía para tener una presencia física en la habitación, algo que pueda sentir y escuchar Dot. Mientras María construyó hacia la sección climática del preludio, su juego se volvió más intenso y poderoso. La música exigía cada parte de su fuerza y habilidad. Sus brazos se movieron con fuerza creciente mientras jugaba los acordes atronadores que hacen que esta pieza sea famosa. El sonido era tan fuerte y poderoso que algunas personas lo sintieron en sus cofres. Pero incluso en los momentos más dramáticos, el control de María fue perfecto. Cada nota estaba exactamente donde debería estar. Cada acorde tenía el equilibrio adecuado de poder y precisión. Ella no solo estaba golpeando las llaves con fuerza. Estaba creando música que contaba una historia de lucha y triunfo. El director tenía lágrimas que le corrían la cara. Se dio cuenta de que estaba presenciando algo que probablemente nunca volvería a suceder en su escuela. Estaba viendo a un padre revelar un talento tan extraordinario que cambiaría como todos pensaban sobre ella para siempre. La gente alrededor de la habitación comenzaba a entender que no solo escuchaban un buen juego aficionado. Estaban escuchando música profesional de calidad de alguien que habían subestimado por completo. Algunos de ellos se sentían avergonzados por sus comentarios anteriores y suposiciones.
Otros se sentían entusiasmados por descubrir un talento tan inesperado en su propia comunidad. Cuando María se acercó a la sección final del preludio, sabía que estaba teniendo éxito. Sus manos eran fuertes, su memoria era perfecta y sus emociones estaban completamente conectadas con la música. Ella no solo estaba jugando las notas, estaba viviendo la música, sintiendo cada frase y compartiendo esos sentimientos con todos en la habitación. La música se estaba construyendo hasta su poderosa conclusión. Y María podía sentir la energía y la atención de todos en el gimnasio centrados completamente en ella y el piano. Esto era lo que se había perdido durante 20 años, la sensación de compartir algo hermoso y significativo con otras personas a través de la música. Ya no era el cajero o la madre soltera o la mujer en el cardigan. Era pianista y estaba a punto de dar a estas personas una experiencia musical que nunca olvidarían. María trajo el preludio de Rachmaninoff a su atronadora conclusión. Sus manos cayeron sobre los acordes finales con una sincronización y potencia perfectos. Las últimas notas sonaron en el gimnasio y luego lentamente se desvanecieron en completo silencio. Por un momento, el único sonido fue el zumbido tranquilo del sistema de aire acondicionado del edificio. Entonces, como si alguien hubiera dado una señal, toda la habitación estalló en aplausos. Pero este no fue el aplauso educado que generalmente ocurrió en los eventos escolares. Este fue el tipo de aplausos que las personas dan cuando han sido testigos de algo realmente extraordinario. La gente se puso de pie tan rápido que las sillas raspaban contra el piso. El sonido de los aplausos llenó el gimnasio y pareció continuar para siempre. María se sentó en el banco del piano, respirando fuertemente del esfuerzo físico de jugar una pieza tan exigente. Miró a la multitud de pie y se sintió abrumada. Por su respuesta, había olvidado cómo se sentía recibir aplausos para su música. El sonido la lavó como una ola cálida, y sintió lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Emma aplaudió más que nadie con lágrimas de alegría que le corría por su rostro. Se sintió tan orgullosa de su madre que su corazón parecía demasiado grande para su pecho. Ella siempre había sabido que su madre era especial. Pero ahora entendía que su madre estaba realmente dotada de una manera que pocas personas se obtienen. El Dr. Williams fue aplaudiendo con entusiasmo mientras sacude la cabeza con asombro. Se volvió hacia su esposa y dijo en voz alta sobre los aplausos: «Eso fue increíble. Ella toca mejor que la mayoría de los profesionales que he escuchado en la Sinfoni». Los adolescentes que habían estado tan aburridos antes ahora estaban vitoreando y silbando. Nunca habían esperado disfrutar de música clásica. Pero la actuación apasionada de María había mostrado que la música clásica podría ser emocionante y poderosa. Un niño llamó: «Eso era increíble». Pero también parecía profundamente avergonzado. Finalmente, cuando los aplausos comenzaron a desvanecerse, la gente comenzó a llamar preguntas y comentarios. «¿Dónde aprendiste a jugar así?», alguien gritó. «Eres un músico profesional». Otra persona preguntó: «¿Por qué no te hemos escuchado jugar antes?». María se levantó del banco del piano, todavía sintiéndose inestable por la intensidad de su actuación. Y la respuesta abrumadora: no estaba segura de cómo responder estas preguntas. Durante 20 años, había evitado hablar sobre su formación musical porque trajo demasiados recuerdos dolorosos. El director dio un paso adelante con el micrófono. «María, eso fue absolutamente hermoso. ¿Estarías dispuesto a contarnos un poco sobre tu fondo musical?». María tomó el micrófono con manos que todavía temblaban ligeramente. Miró todas las caras mirándola expectante. Estas personas acababan de escucharla derribar su corazón a través de la música. Y ahora querían conocer su historia. «Estudié piano cuando era más joven», dijo en voz baja al micrófono. Su voz era apenas lo suficientemente fuerte como para que la gente escuchara. «No he jugado para otras personas en mucho tiempo». «¿Pero dónde estudiaste?». El Dr. Williams gritó. «Ese nivel de juego no proviene de tomar lecciones». María sintió que su corazón latía más rápido.
Nunca le había dicho a nadie en esta ciudad sobre su pasado. Ella había mantenido esa parte de su vida completamente privada. Pero ahora, parado frente a todas estas personas que acababan de escuchar su música, se sintió mal seguir ocultando la verdad. Fui aceptado en Juilliard, dijo, su voz se volvió un poco más fuerte. Tenía una beca completa para estudiar el rendimiento del piano. El gimnasio se volvió completamente tranquilo nuevamente. Juilliard era un nombre que todos reconocieron, incluso personas que no sabían mucho sobre la música. Fue una de las escuelas de música más famosas y prestigiosas del mundo. Solo los jóvenes músicos más talentosos han sido aceptados allí. Pero nunca fui, María continuó. Mi madre se enfermó muy justo después de graduarme de la escuela secundaria. Necesitaba a alguien que la cuidara, y yo era todo lo que tenía, así que me quedé en casa en lugar de ir a la escuela. El silencio en la habitación era profundo. La gente comenzaba a comprender el sacrificio que había hecho María. La historia de la madre por primera vez. Para entonces, sentí que era demasiado tarde para volver a la música. Había estado lejos de eso durante tanto tiempo, y tuve una pequeña hija que apoyar. La señora Henderson sintió lágrimas en sus ojos mientras escuchaba la historia de María. Ella pensó en su propia vida y se dio cuenta de lo fáciles que las cosas habían sido para ella en comparación con lo que María había experimentado. Casas, trabajaron en restaurantes, y ahora trabajo en la tienda de comestibles. Emma y yo tenemos una buena vida. Estamos felices. El señor López sintió un profundo respeto por María mientras escuchaba su historia. Él sabía cómo era trabajar duro para apoyar a una familia. Pero nunca había sabido que alguien con talento tan extraordinario estaba trabajando junto a personas regulares como él. Le hacía pensar que los clientes lo creían todos los días. Seguía jugando con el piano en casa. A veces, pero me puso demasiado triste. Me recordó a todo lo que había renunciado. Entonces, sobre todo el piano se sentó allí. La habitación estaba completamente en silencio cuando la gente absorbió esta información. Se dieron cuenta de que habían estado en presencia de talento extraordinario durante años sin saberlo. María había estado revisando sus comestibles y nunca habían imaginado que ella era alguien que podría haber sido un pianista de conciertos profesional. El doctor Williams se puso de pie. María, te debo una disculpa. Todos lo hacemos. Hicimos suposiciones sobre ti sin saber nada sobre quién eres realmente. Varias otras personas asintieron de acuerdo. Se sentían avergonzados por sus actitudes anteriores, pero también se sentían entusiasmados con haber descubierto un talento tan increíble en su propia comunidad. No me debes ninguna disculpa, dijo María en el micrófono. Elegí mantener mi música en privado. Elegí vivir una vida tranquila. Pero esta noche, recordé por qué me enamoré de la música en primer lugar. Recordé lo que se siente compartir algo hermoso con otras personas. El director se retiró al micrófono. María, ¿considerarías tocar una pieza más para nosotros? Después de escuchar tu historia, creo que todos nos sentiría honrado de escuchar más de tu música. María miró a la audiencia. Estas personas habían ido de despedirla a darle una ovación a aprender su vida. Se sintió más con la comisión de su comunidad que antes, y que ella se había dado cuenta de que ella estaba lista para que se estuviera de pie. Fin. Cuando las últimas notas se desvanecieron, el aplauso fue aún más largo y más entusiasta que antes. La gente no quería dejar que María saliera del escenario. Seguían aplaudiendo y llamando su aprecio. Algunas personas estaban limpiando las lágrimas de sus ojos. Otros estaban sacudiendo la cabeza con asombro por lo que acababan de experimentar. Finalmente, María regresó a su mesa donde Emma estaba esperando abrazarla con fuerza. «Mamá, eres increíble», Emma susurró. «Estoy muy orgulloso de ti». Cuando la gente comenzó a abandonar el gimnasio, muchos de ellos se detuvieron en la mesa de María para hablar con ella. Querían agradecerle por la hermosa música y decirle lo mucho que su actuación había significado para ellos.
La señora Henderson fue una de las primeras de acercarse a María. No puedo creer que te haya sabido por 3 años y que nunca saben que tu talento fue lo más hermoso. Williams vino con su esposa. María fue tocada por todas las amables palabras, pero también se sentía abrumada. Había vivido en silencio durante tanto tiempo que toda esta atención se sintió extraña e intensa. Gracias, pero no estoy seguro de que esté listo para algo así. Esto fue solo una noche. Pero a medida que pasaron los días posteriores al evento de recaudación de fondos, María descubrió que su vida estaba cambiando si estaba lista o no. Se dice su increíble actuación se extendió rápidamente a través de la pequeña ciudad. Las personas que no habían estado en el evento se enteraron de amigos y vecinos. Pronto, todos parecían saber sobre el cajero de la tienda de comestibles, que en realidad era un pianista increíble, el periódico local. El Lincoln Herald llamó a María y preguntó si podían entrevistarla y escribir una historia sobre su actuación. María dudaba al principio, pero la reportera fue muy amable y respetuosa. El artículo que apareció en la portada de la edición de la próxima semana se tituló Hidden Virtuoso entre nosotros. El regalo musical de la madre local asombra a la comunidad. El artículo contó la historia de María con sensibilidad y respeto. Explicó sobre su aceptación a Juilliard, su sacrificio para cuidar a su madre y sus años de trabajo regularmente mientras su talento musical permaneció oculto. La historia tocó a muchas personas en la comunidad que habían hecho sus propios sacrificios para la familia o que habían puesto sus sueños en espera por razones prácticas, pero la historia del periódico fue solo el comienzo. Alguien en el evento de recaudación de fondos había grabado parte de la actuación de María en su teléfono y lo publicó en las redes sociales. El video comenzó a extenderse más allá de su pequeño pueblo. En una semana, miles de personas habían visto la grabación y la compartieron con sus amigos. El video llegó a Sarah Chun, quien fue directora del Centro de Artes Regionales en la ciudad cercana. Sarah había estudiado en la propia Juilliard e inmediatamente reconoció la calidad excepcional de la interpretación de María. Llamó a María y la invitó a actuar en la serie de recitales mensuales del Centro de Arte. Entiendo que esto puede parecer abrumador, dijo Sarah durante su conversación telefónica. Pero el talento como el tuyo merece ser compartido con más personas. ¿Considerarías dar un recital aquí? Podríamos comenzar a poco. Tal vez una actuación del domingo por la tarde. María estaba nerviosa por la idea, pero también estaba emocionada. Emma la alentó a decir, sí, mamá. Hiciste a todos tan felices con tu música. Piense en cuántas personas más podrían hacer felices. Mientras tanto, la palabra sobre el talento de María se estaba extendiendo a través de la comunidad escolar de otras maneras. Los padres comenzaron a acercarse a ella para preguntarle si consideraría enseñar a sus hijos el piano. La señora Rodríguez, cuya hija estaba en la clase de Emma, fue la primera en preguntar. Mi hija ha estado tomando lecciones de piano durante 2 años, pero no ha logrado mucho progreso con su maestra actual, la señora Roth. Toca, sé que realmente podrías ayudarla a comprender la música de una manera más profunda. ¿Considerarías enseñarle? María nunca había pensado en enseñar piano, pero la idea le atraía. Siempre le había encantado trabajar con niños, y la idea de compartir su amor por la música con los jóvenes parecía natural y correcto. Pronto. Otros padres estaban haciendo la misma pregunta. El doctor Williams quería que su hijo estudiara con María, la señora Peterson. A pesar de sus comentarios despectivos anteriores, se le preguntó si María consideraría enseñarle a su hija. Incluso algunos de los adolescentes que habían estado en el evento de recaudación de fondos pidieron a sus padres que preguntaran sobre las lecciones. La directora de la escuela, la señora Davidson, tenía su propia idea sobre cómo María podía contribuir a la comunidad. Visitó a María en el trabajo un día para proponer algo especial. María, el programa de música de nuestra escuela ha estado luchando durante años. La señora Davidson explicó, no tenemos un profesor de música dedicado, y no podemos permitirnos contratar una a tiempo completo. Pero, ¿qué pasaría si creamos un puesto a tiempo parcial para usted?
Podrías trabajar con nuestros estudiantes, tal vez comenzar un coro o organizar algunas actuaciones musicales. Sería perfecto para alguien con tu talento y experiencia. María estaba intrigada por la idea. Siempre le había encantado el entorno escolar, y trabajar con niños en un entorno musical sonaba maravilloso. Tendría que mantener mi trabajo en la tienda de comestibles, dijo. Emma y yo todavía necesitamos el ingreso estable. Por supuesto, la señora Davidson respondió que podríamos trabajar en su horario. Tal vez podrías venir unas horas por las tardes o los fines de semana. Cuando estas oportunidades comenzaron a presentarse, María sintió una mezcla de emoción y miedo. Durante 20 años, ella había vivido una vida simple y predecible. Ella sabía exactamente lo que traería cada día. Y no hubo sorpresas ni riesgos. Ahora, de repente, la gente ofrecía sus posibilidades de regresar al mundo de la música. Emma pudo ver que su madre estaba luchando con estas decisiones. Una noche, mientras se sentaban juntos en su pequeña sala de estar con el viejo piano en la esquina, Emma mencionó el tema. «Mamá, ¿tienes miedo de todas estas oportunidades de música?», preguntó Emma. María pensó por un momento antes de responder. «Sí, tengo miedo. He estado fuera de la música durante tanto tiempo. ¿Qué pasaría si no soy tan bueno como la gente piensa que soy? ¿Qué pasa si los decepciono?» «Pero mamá», Emma dijo, «¿fuiste increíble en el evento escolar? Todos podrían ver cuán talentoso eres». En años, se había sentido viva y decidida de una manera completamente diferente de su vida cotidiana. Actuar para y la alegría que podría compartir a través de la música. 20 años, María comenzó a creer que podría no ser demasiado tarde para reclamar los sueños que había reservado. Tal vez su sacrificio no había sido el final de su vida musical. Tal vez solo había sido un intermedio largo, y ahora el segundo acto estaba a punto de comenzar. 6 meses después del evento de recaudación de fondos de la escuela que cambió todo, la vida de María se veía completamente diferente. Sin embargo, seguía siendo la misma persona cariñosa que siempre había sido. Todavía trabajaba en la tienda de comestibles los 3 días de la semana. Pero ahora, su horario incluía algo que nunca había imaginado posible. Nuevamente, la música regresó en el centro de su vida todos los martes y jueves por la noche. El pequeño apartamento de María se llenó de los sonidos de los jóvenes pianistas que aprenden su oficio. Había comenzado con solo 3 estudiantes, pero se dice rápidamente sobre su capacidad de enseñanza excepcional. Ahora tenía 12 estudiantes regulares de edades comprendidas entre 6 y 16 años, y había una lista de espera de familias que esperaban aperturas. María descubrió que la enseñanza del piano le trajo un tipo diferente de alegría que actuar. Cuando Sophie, de 8 años, finalmente dominó un pasaje difícil con el que había estado luchando durante semanas, María sintió que orgullosa como si hubiera realizado un concierto perfecto. Cuando el adolescente Michael jugó su primera sonata completa sin errores, los ojos de María se llenaron de lágrimas de felicidad. «La señora Santos hace que la música tenga sentido», dijo Sophie a su madre después de una lección. «No solo nos dice qué teclas presionar. Ella nos ayuda a comprender lo que la música está tratando de decir». Las lecciones tuvieron lugar alrededor del viejo piano que había permanecido en silencio durante tantos años. María había usado algunos de sus nuevos ingresos para tenerlo y reparado profesionalmente. Interrumpido. María diría cosas como, imagine que la melodía es un pájaro que vuela a través de los árboles. O juega esta sección como si estuvieras caminando a través de la nieve fresca. Emma también estaba aprendiendo sobre música, solo escuchando. El puesto en la escuela primaria Lincoln había funcionado incluso mejor de lo que nadie había esperado. María pasó los lunes y miércoles por la tarde en la escuela trabajando con grupos de niños que estaban interesados en la música. Había comenzado un pequeño coro que actuaba en las asambleas escolares, y estaba ayudando a estudiantes individuales que mostraron promesas musicales. La señora Davidson, la directora, se sorprendió por los cambios que María había traído a la escuela.
Los niños están mucho más entusiasmados con la música ahora, le dijo a María una tarde. Has despertado algo en ellos que ni siquiera sabía que estaba allí. María también había aceptado la invitación de Sarah Chun para actuar en el Centro de Artes Regionales. Su primer recital fue un domingo por la tarde de marzo, y había estado aterrorizada de que nadie vendría. Pero la pequeña sala de conciertos estaba completamente llena de gente de su ciudad haciendo el impulso 30 Inut para escucharla tocar. El recital fue un gran éxito. María tocó algunas de las mismas piezas que había realizado en el evento escolar junto con varias nuevas en las que había estado trabajando. La audiencia fue cautivada de la primera nota a la última. Después del concierto, varias personas se acercaron a ella para actuar en otros lugares. No he sentido esto conmovido por un recital de piano en años, dijo el profesor Martínez, quien enseñó en la cercana universidad. Juegas con tanta honestidad y emoción. La música necesita más artistas como tú. Pero quizás el cambio más significativo en la vida de María fue la transformación en su relación con Emma. Ahora que la música estaba de vuelta en su casa, tenían algo nuevo que compartir juntos. María había comenzado a enseñar a Emma a tocar piano, y Emma estaba a un aprendizaje rápido con un buen oído para la música. Creo que ahora entiendo por qué la música fue tan importante para ti, Emma le dijo a su madre una noche después de su lección. Cuando me gusta que sea una lección. María sonrió mientras escuchaba a su hija. No había lecciones programadas. Emma practicaría mientras María ofrecía una guía suave. Y a veces jugaban a duetos simples juntos. Sus 4 manos creaban armonías que llenaban su pequeño apartamento de alegría. La gente de su comunidad había abrazado la identidad musical de María de manera que la sorprendiera y la tocaba. La tienda de comestibles donde trabajaba había puesto un pequeño letrero que decía, orgullosa de emplear a la pianista local María Santos. Los clientes que la reconocieron del artículo del periódico o el video viral a menudo se detenían para charlar sobre música mientras ella llamaba a sus comestibles. Es genial que tengamos un verdadero pianista trabajando aquí. Un cliente adolescente le dijo algún día. Mi mamá me mostró ese video de ti tocando. Eres como famosa. María se rió. No se sintió famosa. Se sintió como ella misma, pero una versión más completa de sí misma que en 20 años. La doctora Williams se había convertido en uno de los mayores partidarios de María en la comunidad. Él y su esposa habían asistido a cada uno de sus actuaciones y su hijo fue uno de sus estudiantes de piano. Has enriquecido a toda nuestra comunidad, dijo a María después de su último recital. Lugares inesperados. Como María volvió a mirar los 6 meses transcurridos desde esa noche en el evento de recaudación de fondos de la escuela, se maravilló de cuánto había cambiado su vida. Pero el cambio más importante no era la enseñanza o la actuación o el reconocimiento. El cambio más importante fue que había detenido a quien era realmente. Durante 20 años, María había pensado que sus sueños habían pasado, que había perdido su oportunidad de ser una música. Para siempre. Pero ahora entendió que su sacrificio no había terminado su vida musical. Diferente. Ella no era la joven pianista de concierto en el que podría haberse convertido si hubiera ido a Juilliard. En cambio, ella era algo quizás aún más valioso, una maestra, un artista y un miembro de la comunidad que usó su don para traer alegría y belleza a la vida de otras personas. Los domingos por la noche, después de que todas las lecciones terminaron y todas las actuaciones estaban completas, María se sentaba en su piano y jugaba en silencio para sí misma. A veces tocaba las piezas clásicas que la habían hecho famosa en su pequeño pueblo. A veces tocaba melodías simples que le recordaban su infancia. Pero la mayoría de las veces tocaba música nueva, piezas que estaba aprendiendo para futuras actuaciones, canciones que estaba organizando para sus alumnos o melodías que la acudieron espontáneamente. Esta música representaba algo maravilloso. No solo el regreso de los viejos sueños, sino el comienzo de los nuevos. María Santos había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar las partes de ti mismo que pensaste que se perdieron para siempre.
Ella había aprendido que a veces los desvíos en la vida conducen a destinos que son aún más hermosos que los que originalmente planeó llegar. Y lo más importante, ella había aprendido que compartir sus dones con otros multiplica su poder de una manera que nunca podría haber imaginado. Dot mientras jugaba a la suave luz de su sala de estar. Con Emma leyendo cerca y los sonidos de su vecindario estableciéndose en la noche en silencio a su alrededor, María se sintió completa. Era madre, maestra, artista y miembro de una comunidad que valoraba y celebraba sus regalos. Era exactamente quien debía ser, y su música era exactamente donde pertenecía, no escondida, pero compartía libremente con un mundo que necesitaba su belleza.